Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Locamente. Soy Juan Pablo Barnechea y aquí hablamos de vida, libros y psicología. Los que me seguís en el canal, si es que continuáis todavía haciéndolo, tenéis derecho a protestar por no haber cumplido con mi compromiso de regularidad en la publicación de episodios. Os presento mis más sinceras disculpas. He cumplido un año desde que inicié el canal y en ese tiempo he subido 23 capítulos, en los que he comentado aquellos temas y libros que me han parecido más útiles para el crecimiento personal y la ayuda psicológica y emocional. Y resulta que, con la lectura del libro que me sirve hoy de base para este podcast, Adictos al Pensamiento, del psicólogo Pedro Jara Vera, me he quedado sin un camino claro para compartirlo. Me he quedado sin palabras, como si ya hubiera dicho muchas a lo largo de este año, como si ya estuviera todo dicho a efectos de tener las herramientas adecuadas para funcionar más o menos bien en nuestras vidas. Y me he encontrado con que me faltaba algo esencial, no sé muy bien qué, y que el compromiso formal de publicar un podcast cada 15 días me pesaba más que el contenido del mismo. Durante este año he cumplido con el mandato del podcaster, el que las redes sociales dicen que para ser tenido en cuenta públicamente uno debe ser constante y predecible en sus publicaciones. Y me he dado cuenta de que, a riesgo de perder escuchantes, a mí esa estructura que exige un compromiso de periodicidad temporal en estos momentos no me vale. Para mí el podcast tiene que ser como publicar un libro y no una revista. Lo publico cuando tengo algo relevante que contar y no forzado por un plazo que lo desvirtúe. Así que de ahora en adelante publicaré aleatoriamente. Puede que sea al mes o a la semana. Así que os propongo apuntaros a cómo es la vida en la naturaleza. Incontrolable, azarosa, sorprendente. Y creo que no ha sido casualidad el que haya coincidido este impasse mío con una especie de crisis personal a la que tampoco le puedo poner muchas palabras. Como si la vida estuviera zarandeando el cuerpo, o él mismo, a esta edad, se estuviera rebelando, cansado de tanta violencia acumulada, a la que mi mente le ha venido sometiendo desde la infancia. Es posible que a la vez estuviera emergiendo otro darme cuenta diferente, más espiritual. Leyendo el libro que en esta ocasión os propongo, creo que se me ha movido ese espíritu. Es la segunda vez que lo leo, y hasta ahora me he resistido a comentarlo en un podcast, porque la verdad es que me resultaba tan profundo como difícil de trasladar a una locución. Casi me dan ganas de decir simplemente leerlo a quienes estén interesados en un crecimiento personal profundo desde las raíces, dejando a un lado otros parches o estrategias. El principal valor que me mueve a la realización de estos podcasts es tratar de hacer llegar a quien lo necesite herramientas de crecimiento personal que considero útiles. Pero no puedo hacer con el libro de Pedro lo que he hecho con otros aquí comentados. No lo puedo resumir en sus ideas en 30 minutos de palabras. Así que he decidido ir subiendo diferentes podcasts que irán comentando algunos capítulos y temas de los que trata Adictos al Pensamiento. No quiero ser un reforzador de búsquedas interminables, de palmaditas en la espalda, de autoayuda facilona, que no nos enfrente de una vez por todas con nuestra historia personal, nuestra armadura oxidada. Quiero para mí y para la gente que me importa que este canal ayude a que nos salgamos de la rueda infinita del hámster en la que habitualmente, y yo el primero, funcionamos. El libro que hoy os comento, Adictos al Pensamiento, es un manual práctico de terapia personal, no de autoayuda en los términos populares. Es un compañero de viaje hacia el centro de uno mismo, por lo que hay que leerlo y practicarlo. Y es que es casi como estar en terapia. De hecho, el propio autor lo propone como si lo estuviéramos haciendo, con el mismo compromiso que si fuéramos a su consulta. Pedro Jara nos va a dar la vuelta como un calcetín a nuestra manera de pensar, de sentir, de ver y de vivir la vida. Va a la línea de flotación de nuestro ego, para perforarlo, para pinchar nuestro globo mental, para que nos demos cuenta de los juegos del autoengaño,
a los que llevamos enganchados tanto tiempo en nuestras vidas. Siendo todos los libros que os he comentado en este canal muy útiles y relevantes, tras leer este de Pedro, me he preguntado si, en mi propio caso, lo que he ido aplicando han sido en algunas ocasiones como revoques y reformas en mi edificio personal, que obviamente me han ayudado, desde luego, pero que en los últimos meses me ha hecho plantearme si, a estas alturas de mi vida, tengo que revisar ese edificio entero, en su estructura. Me da la impresión de que mis propios problemas de autoestima, mis inseguridades, están en las paredes de ese edificio como papel pintado viejo. La narración que me cuento a mí mismo de lo que me pasó, de lo que me hicieron, las frustraciones, las ofensas. Y así me he dado cuenta de que el aljibe que debía contener mi agua de mi autoconcepto, el reconocimiento propio, creo que tiene filtraciones. Por mucha agua que le eche, por mucha agua en forma de actos coherentes hacia mis valores, nunca es suficiente. Por mucho amor que me den o haya dado a las personas que son importantes y han sido importantes en mi vida, no es suficiente. Por mucho reconocimiento, el agua de la autoestima se filtra porque me da la impresión de que ese aljibe está con fisuras. Os decía en anteriores podcasts lo importante que puede ser la observación meditativa. No sé muy bien en qué ha cambiado mi práctica de estos meses respecto a la que he realizado durante bastantes años. Quizás todos los pasos anteriores eran necesarios para poder ver más claramente ahora. Nuestra mente está compuesta de lenguaje y memoria, de tiempo e imaginación. Y hay un tremendo condicionamiento cultural que nos introyecta modelos consciente e inconscientemente. Tenemos constructos mentales que nos sacan y nos separan del ser. Y hablo del ser en mayúsculas. Y estos constructos interiores, estas narraciones, con ideologías, creencias, nos colocan en un estado disfuncional, de violencia interna, para tratar de casar con esos modelos, sean estos de éxito personal, social, económico o de conformidades estéticas. Pero es que además el problema se agrava por cuanto nuestro cuerpo solo vive en el presente, que es lo único real. Vivimos en un eterno presente. Preguntárselo a los animales. Y sin embargo nuestra mente nos saca de esa realidad, reubicándonos mentalmente en continuos viajes al pasado, rumiando recuerdos, situaciones, desde la nostalgia a la culpa, desde el arrepentimiento a la rabia, y también llevándonos al futuro imaginado, sea con ansiedad y preocupación o con cierta esperanza ilusoria. Y cuando tenemos la suerte de permanecer en el momento presente, la mente sigue haciendo de las suyas, porque también nos sigue separando de la realidad cuando la compara con mundos imaginados, realizando continuos juicios de valor, al filtrar esa realidad conforme a parámetros rígidos de expectativas, deseos, miedos, creencias. Ahí tenemos el tirano interior de lo que debería ser y no es. Todo lo que hacemos y casi todo lo que vivimos los humanos está mediatizado por nuestra mente y que suele operar en nosotros de modo automático, por su cuenta. Y desgraciadamente, aunque nos ayuda a sobrevivir, habitualmente nos provoca más un malvivir. Empezando porque su propia capacidad imaginativa y narrativa crea situaciones virtuales, ilusorias, irreales, y proyecta peligros en un futuro que ella vive como si se estuvieran produciendo en este presente. Como también nos trae recuerdos de situaciones y conflictos del pasado, que ya no existen, pero que nos hace revivirlos de nuevo. Esto ya lo hemos tratado en podcasts anteriores. En lo que quiero incidir aquí es en el destilado que emana del libro Adictos al Pensamiento y que en mi caso
me remite al aspecto de la mente en tanto constructora y mantenedora de una identidad, una idea del yo. Esa narración que tenemos, de nuestra biografía, alrededor de nuestro nombre, de nuestras experiencias y creencias. Esa narración que nos contamos a nosotros mismos y a los demás. ¿Quién soy? Leyendo el libro me he dado cuenta de cómo mi necesidad individual y social de una identidad me han producido una especie de violencia interna, organísmica, con continuos forcejeos y conflictos de adaptación, internos y externos. El ser o no ser del Hamlet de Shakespeare, que le hacía al príncipe de Dinamarca reflexionar sobre la vida y la muerte, aquí para mí se perfila de otra manera. Es cómo ser, cómo estar. Y aquí, conectando con la psicología budista, vemos de qué manera nuestra mente, desde el deseo, desde el aferramiento a nuestra identidad, desde el aferramiento de que las cosas sean de una determinada manera, conforme a nuestros intereses y exigencias, nos lleva a un estado cuasi permanente de frustración, ansiedad e intranquilidad. Lo que Buda diferenciaba entre el dolor normal de estar vivo y el sufrimiento añadido por la mente, que no acepta lo que es. Pero nuestra mente no solo forcejea y pelea con lo que es en el afuera, porque también lo hace con lo que es en nosotros, en nuestro cuerpo, con nuestra imagen, nuestra personalidad o con nuestra manera de sentir. Porque esta mente humana está construida desde la comparación y la competencia. En esta ocasión quiero proponeros un viaje aún más profundo. El necesario si tenéis en ocasiones una sensación de vacío existencial, de inadecuación al mundo, de profundas incertidumbres vitales. Hablo de observar si nuestra propia mente está trabajando a nuestro favor en orden a vivir la vida que queremos, o por el contrario, de forma inconsciente es ella misma la mayor de nuestras dificultades. ¿Está en la mayoría de nosotros nuestra mente estropeada? No hablo aquí de enfermedades mentales desde el punto de vista de la psicología occidental. Hablo de que para la filosofía budista, por ejemplo, la mente en sí misma es un producto enfermo, un constructo que se interpone entre el ser con mayúsculas y el cuerpo. ¿Y si los caminos propuestos por la psicología ortodoxa occidental no estuvieran yendo a la raíz del problema? ¿Y si dejando por un momento a un lado las dificultades externas fuera nuestra mente con su sobreidentificación, con la identidad, con el ego, fuera el principal problema? Es nuestra inteligencia, entendiendo esta como la función más holística de nuestro cerebro, puede ayudarnos en nuestros atascos, estos que están generados por la propia mente. Eso que algunos llaman intuición o sexto sentido, podríamos decir que operan aquí, moviéndose en nuestro interior. Pasamos a preguntarnos si nuestro modo de funcionar vitalmente es el más adecuado para nosotros mismos, si nuestro malestar emocional y psíquico no tiene tanto que ver con lo que sucede afuera, sino con mi propia forma de vivir, en mi cuerpo, en nuestro cuerpo, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y la vida. Apoyados en el libro Adicción al pensamiento, os propongo un viaje hacia nosotros y nosotras mismas, diferente. Y para este viaje hace falta curiosidad, intención y coraje. Tenemos que ser muy conscientes de que nuestra mente, nuestro ego, suele ser un ente escurridizo, que se esconde y disfraza de muchas maneras y muchas veces nos autoengañamos cuando nos decimos que vamos a investigar, a explorar, a cambiar, para desprendernos de lo viejo y construir lo nuevo. Pero con frecuencia solo estamos buscando reafirmar y fortalecer las ideas preconcebidas de nuestra mente. Como apunta el autor, ¿cuánto cambio y verdadero aprendizaje podrá soportar mi ego? Entonces todo ello requiere un trabajo serio, profundo y comprometido.
Se trata de estar muy despiertos para aprender a desaprender, a desmontar esas estructuras mentales identitarias que nos esclavizan. Nuestra identidad es necesaria para funcionar socialmente, pero nuestra mente nos confunde al hacernos creer que somos nuestro nombre o al aferrarse a nuestra historia, a esa narración que nos contamos de quiénes somos. Y un test sencillo para saber si esta sobreidentificación es tan disfuncional como parece es fácil de realizar. Si nos duelen las palabras en forma de desprecio, desvalorización o insultos, si saltamos a defendernos porque alguien no nos respeta o no nos considera, si luchamos por tener razón o por ganar, tu ego, tu mente, te posee. Desde luego la mía lo hace. Si hablamos de baja o alta autoestima, nuestra mente y la mente social nos posee. Y no somos conscientes de ello. Si peleamos y luchamos por nuestra imagen personal y social, la estética, el éxito, el reconocimiento, estamos siendo esclavos de nuestra mente. Si nuestras creencias están grabadas a fuego en nuestro interior, si las cosas deben ser de determinada manera, estamos abducidos por nuestra propia mente. No estoy hablando aquí de las acciones necesarias para vivir o esforzarnos por los cambios en las circunstancias externas que consideremos necesarios y valiosos. Como tampoco, como decía antes, no estoy hablando de enfermedades mentales. Aunque en un sentido amplio, sí podríamos hablar de que nuestro ego, nuestra adicción y necesidad pegada a nuestra identidad, es una forma de enajenación. Cuando ya hemos aprendido cómo funcionan nuestros pensamientos y emociones y hemos aprendido a manejarnos más o menos bien con nuestros procesos internos y nuestras acciones, pero en nuestro interior hay una vibración, un rumor, que no sabemos muy bien de dónde procede o qué puede significar cuando estamos en silencio. Es el momento de probar un camino diferente, casi espiritual, una dimensión poco conocida que requiere un acto de fe y otro de compromiso. Fe en que dentro de nosotros hay un estado de conciencia en donde existe la serenidad, con independencia de lo que sucede en el mundo exterior. Un estado del ser que se revela con la observación de la mente, haciendo aparecer nuestra conciencia y descansando en el cuerpo. Si intuimos que este viaje merece la pena, el otro componente necesario para realizarlo es el compromiso, el de realizar el esfuerzo de desaprender, de aceptar exponernos a las dificultades que se presenten en esa exploración, de adoptar una actitud de coraje y de realizar el trabajo que requiera, conectando y apostando nuestra vida, precisamente para volverla valiosa, consciente, significativa y serena, para aprender a ser y estar de otra manera en nosotros, en la vida. En este punto del podcast vamos a hacer un alto en el camino, ya que después de este punto empieza el trabajo práctico, uno de ellos. Pero os propongo que realicemos antes de continuar una pequeña observación de cómo estamos. Vamos a tomarnos unos minutos para integrar estas ideas que hasta ahora he compartido con vosotros y vamos a mirar si nos han calado, si las podemos hacer nuestras, si sientes en tu interior que al final, igual que en la película Matrix, quieres saber la verdad y tomas la pastilla roja. Si estás dispuesto o dispuesta a una exploración personal sin defensas, sin armaduras, sin protecciones y sin prejuicios. Pero no para demostrarnos a nosotros mismos lo valientes y arrojados que somos, o por una mera curiosidad intelectual. No perdamos el tiempo con ese trabajo si no estamos comprometidos al 100% con nuestro propio crecimiento personal. Aquí ya no vamos a hacer más reparaciones o reboques cosméticos. Vamos a revisar todo nuestro edificio egoico, toda nuestra idea del yo, nuestra identidad, para ver si somos esclavos de él
y en ese caso dejar de serlo, y pasar a que nuestra mente trabaje para nosotros y no por su cuenta, que pase a ser mente de trabajo, una útil herramienta para nuestro vivir, pero que no usurpe nuestro ser. Ahora, como te decía, te propongo que pares la escucha de este audio, hagas tu observación interior, contactes en cómo estás contigo misma, contigo mismo, y decides si tomas la pastilla roja y atraviesas el espejo como Alicia. Os espero en la segunda parte de este podcast de Adictos al Pensamiento, con el trabajo con nuestro ego. Os está hablando Juan Pablo Barnechea, counselor en mapas de clarificación existencial.